Bueno, después de estos días, este día y medio en realidad de intensas reflexiones y profundos y fructíferos debates, estamos llegando al final de esta conferencia con esta tercera sesión plenaria, donde justamente nos vamos a plantear la gobernabilidad en América Latina y los desafíos del futuro. Pero quiero recordarles, por supuesto, que pueden seguir el evento a través de la página web del Banco Mundial, en vivo.bancomundial.org, y también pueden seguir la conversación utilizando el hashtag Cuentas Claras. Bueno, voy a presentarles a quien va a ser moderadora en esta tercera sesión plenaria. Ella es Deborah Wetzel, directora principal de la práctica global de gobernanza del Banco Mundial. Anteriormente, Wetzel fue la directora de estrategia y operaciones de la región Oriente Medio y el norte de África y se desempeñó como directora del Banco Mundial para Brasil. Durante su larga carrera en el Banco Mundial, ha trabajado en Europa Central y Oriental, Ghana, Hungría, Ucrania, Vietnam, Rusia, las antiguas repúblicas soviéticas, África Occidental y Zambia. Tiene un grado en Economía de la Universidad de Oxford y una maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados. Es autora de publicaciones sobre la descentralización fiscal. Con ustedes, Deborah Wetzel. Good morning. So after a set of many sessions, Buenos días. Después de una serie de mini sesiones en las cuales hemos explorado una serie de desafíos y cómo ellos ayudan al crecimiento, y nos hemos fijado con respecto a los controles fiscales, con respecto a los presupuestos y cómo las diferentes agencias ejercen sus influencias, y hemos mirado el Poder Judicial y hemos explorado una serie de variables y maneras en que se ha obtenido progreso en su trabajo, pero también áreas que proponen desafíos. Y también hemos mirado el hecho de la confianza en los gobiernos y la falta de la misma, y cómo diferentes países y sociedades en la región están buscando proveer información a sus ciudadanos y cómo los ciudadanos están respondiendo a ello. Y las innovaciones en tecnologías que permiten que eso suceda y las maneras en que quizá podamos fortalecer aún más esos aspectos. Nuestro último panel mira de manera amplia los temas relacionados con los retos que tenemos por delante y cómo vamos a pensar al respecto. Tenemos una serie de oradores con gran reputación. Vamos a empezar con Mitchell Seligson, que es un profesor centennial de ciencias políticas y profesor de sociología en la Universidad de Vanderbilt. El profesor Seligson es el fundador y consultor principal del proyecto de opinión pública de América Latina que lleva a cabo las encuestas del Barómetro de las Américas. Los resultados van a ser el punto inicial de nuestra discusión. Después vamos a pasar a Marie Kiviniemi, la secretaria general adjunta de la Secretaría de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de Finlandia. Después Kevin Casas Zamora, que es director y alto miembro del Programa de Estado de Derecho. Peter D. Bell, en el Centro de Investigación Inter-American Dialogue, y que también fue anteriormente presidente de Costa Rica. Y vamos a escuchar a Adolfo Cedrás, ministro y presidente del Tribunal de Cuentas de Unión de Brasil, TCU, y Luis Alberto Portoizo, consultor de estrategia y desarrollo organizacional en la Organización de Estados Americanos. Así que tenemos actores internacionales que tienen participantes a nivel nacional en muchos países para reflexionar acerca de cómo pensamos en los desafíos que tenemos por delante. Así que voy a pasar ahora al profesor Seligson. My turn is to give you a bottom-up vision. We have heard a lot from the people who covered, but now we're going to hear from the people, and it's a vision of democracy and governability from people from the Barometer of the Americas, and I will show you 10 years of data from 2004 to El estudio fue financiado más que nada
por USAID y la Universidad de Vanderbilt. La fuente de datos consiste en más de 250,000 de entrevistas. Únicamente en 2014-15 entrevistamos en 28 países más de 50,000 personas. Realmente es la única fuente de datos que cubre América del Norte, Centro y Sur. Ahí van a ver que hay algunos lugares como Groenlandia y Guyana Francesa, que no es independiente, y Cuba, que también queremos en este año, el año entrante, tratar de incorporar. Las muestras más o menos son de 1,500 personas por país y realmente representan urbano, rural, ricos y pobres, viejos y jóvenes, y toda la gama, y mujeres y hombres, etc. Y las encuestas son cara a cara en las casas de los entrevistados. Mirando hacia atrás a una década del Barómetro de las Américas, encontramos lo siguiente: el apoyo y las buenas noticias, el apoyo a la democracia, en abstracto, es relativamente alta y estable. Aquí se nota que, y hay que tomarlo en cuenta, que el puntaje más o menos en esta pregunta, la pregunta de Churchill, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Y en una escala de 0 a 100, y voy a presentar todo en 0 a 100, eso anda por 70 y casi no cambia. Entonces no hay un problema de que la gente no está de acuerdo que la democracia debería ser el sistema que gobierna. ¿Okay? Pero ya buscando con un lente un poco más exacto, vamos a hablar de la satisfacción con la democracia. La satisfacción con la democracia, sin embargo, es mucho más baja. Acuerda que aquí tenemos casi 70 en todos los años y aquí tenemos la satisfacción que baja de 70 a 50 y no mejora. Y en el último año, en 2014, bajó. En general, usted diría que está muy satisfecho, etcétera, con la democracia. Y ahora queremos entender el porqué de esto, porque esa brecha entre la creencia en la democracia y la satisfacción. Voy a dar una respuesta inicial. La confianza en las instituciones de gobierno es baja y sin aumento. Aquí tenemos un gráfico de 4 instituciones tal vez más importantes: el Ejecutivo, Congreso, los parlamentos, sistema de justicia y gobierno local. Ninguno supera mucho a 50 y todos están bajando. La confianza en las instituciones de la responsabilidad política es especialmente baja y está bajando en una forma rápida. Sobre todo la confianza en las elecciones, como se nota aquí. La confianza en los partidos políticos no anda por 70 ni 50, pero anda por 30. Y la confianza en las elecciones está bajando en forma drástica. De 2004 a 2014 baja de más de 60 a 47. Pero hay mucha variación. Aquí estamos en Uruguay. Aquí hay mucha confianza en las elecciones. Aquí Uruguay gana el premio de ser el país con más puntaje, y Chile, Ecuador, Costa Rica. Y el otro lado, México con 39, Jamaica con 37, Brasil con 34, y pensando en lo que está pasando en Brasil hoy día, Colombia y Haití es menos de 30. ¿Okay? Y eso es por país. La única institución que genera mayor confianza es las Fuerzas Armadas y mucho más alta que la policía. Aquí tenemos la confianza en la policía, a la izquierda, y confianza en las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas está la institución más respetada. Y la policía, que diariamente trata con la gente, está debajo de 50 y baja a 48, 47, etc. en terreno negativo.
¿qué podría estar limitando y erosionando la confianza en las instituciones? Eso es lo que voy a tratar de explicar. Una tesis es la insatisfacción con la prestación de servicios. Consideramos únicamente un punto, la delincuencia. En 2004, el problema más grande, en su opinión, ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? Fue lo económico. Eso ha bajado. Lo que ha aumentado es la preocupación sobre la delincuencia. Eso va en aumento. La delincuencia es cada vez un problema más grande para la gente de América Latina, el continente y el Caribe, el continente, la área más violento en cuanto a delincuencia en el mundo. Y el miedo refleja esto. Aquí tenemos una pregunta. Hablando del lugar o barrio o colonia donde usted vive, pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, usted siente muy seguro, algo seguro, etc. Y se nota la inseguridad va aumentando entre 2012 y 2014. Y ahora tenemos un test, una prueba muy específico sobre la reacción de la gente en cuanto a su policía. Imaginamos lo siguiente. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía. ¿Cuánto tiempo cree usted que la policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera a mediodía? Esa es la pregunta. Y la respuesta es esta. Únicamente 12%, y está imaginando que el delincuente está dentro de su casa, únicamente 12% dice llegaría en 10 minutos. Entre 10 y 30 minutos, 28-29%. Y la mayoría de la gente dice más de media hora, 1 hora, más de 3 horas, o simplemente no hay policía. No llega nunca porque no hay. Okay. Entonces, eso es la visión desde abajo en cuanto a gobernación. Okay. Los servicios de policía son vistos como mejores para algunas personas y para otros son peores. El tiempo de respuesta de la policía parece discriminar por riqueza y por género. Aquí tenemos esta misma pregunta en lo horizontal, menos de 10 minutos, 10, 30, etc., y más de 3 horas. Y a la izquierda, vertical, tenemos riqueza de la casa. Es muy notable que entre las casas más ricas reportan que la policía llega más rápido y los más pobres, la policía llega más atrasados o no llegan. Y hay una brecha grande entre hombres y mujeres. Si es una mujer que llama, no llegan tan temprano que los hombres. Por lo tanto, no es sorprendente que la satisfacción con los servicios públicos está estrechamente ligada con la confianza en las instituciones gubernamentales, locales y nacionales. Creamos una escala de lo siguiente: de satisfacción con carreteras, escuelas públicas y salud pública. Y aquí tenemos la relación entre muy insatisfecho hasta muy satisfecho con el promedio de confianza en la línea roja, confianza en instituciones nacionales y confianza en el gobierno municipal. Tiene el mismo patrón. ¿Okay? Más satisfacción da más confianza en las instituciones del gobierno nacional y local. Sin embargo, a pesar de esta opinión más o menos negativa, la gente quiere un gobierno activo. Y no es únicamente aquí en Uruguay o Chile y Argentina, lo que sea. Es un patrón general por las Américas. Chile, en el primer lugar, en esta pregunta, el Estado debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres, lo que puede hacer el gobierno. Está en primer lugar Chile con 85
Y en el penúltimo país llega a Panamá con 61, o sea que todo en la forma positiva. Únicamente mi propio país, los Estados Unidos, está en lo negativo. Otra indicación, el Estado, más que los individuos, debería ser principal responsable de asegurar el bienestar de la gente. ¿Hasta qué punto está de acuerdo? Uruguay 87, Paraguay 86, Surinam 85, llegando hasta Canadá, todos en forma positiva, hasta los Estados Unidos, que es 42, la única excepción. La gente quiere un Estado activo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la pregunta es, no cumplen las instituciones? Voy a darles 4 explicaciones rápidas. La primera es que los políticos son percibidos como corruptos de manera consistente y amplia. Hemos hablado mucho en esta conferencia sobre la corrupción. La pregunta es, teniendo en cuenta su experiencia, lo que ha oído mencionar, la corrupción de los funcionarios públicos en el país es muy generalizado, poco, etc. Aquí el puntaje anda por 70 y no cambia. Hay una opinión muy general de que los funcionarios públicos son corruptos. Primer punto. Segundo, algo que aumenta la frustración de los ciudadanos es que patrones de discriminación racial persiste en casi todos los países. Anotamos el color de la piel de cada persona que contestó a la entrevista con una paleta de colores, de muy claro o muy oscuro. Y correlacionamos esto con riqueza de la casa. Y se nota la relación muy fuerte. A la izquierda, color de piel más claro, tiene riqueza más alta. A la derecha, el color de piel de la cara más oscura le da un resultado de riqueza más baja. Y se nota muy claramente esto. 3. La calidad de servicios, tiempo de respuesta de la policía, como un ejemplo, muestra evidencia en la discriminación racial también. Aquí tenemos la misma cosa, tiempo de la policía, de 10 minutos hasta unas 3 horas, o no llega, y el color de la piel. ¿Okay? Mientras va, el color es muy claro a la izquierda, donde llegan en 10 minutos. Mientras va el color más y más y más oscuro, el tiempo de respuesta es más y más y más lento. 4. Peor aún, hay pocas esperanzas de escapar las desigualdades generacionales. La movilidad social sigue siendo limitada, ya que la educación de las madres determina en gran forma la educación y el ingreso de los hijos. Aquí tenemos una gráfica, es nivel de educación de la madre y la educación del entrevistado. Y nivel de educación de la madre y ingreso mensual personal. Y se nota, madres sin ninguna educación produce hijos con educación primaria. Madres con educación superior produce hijos con educación superior. Y igual con la cuestión de ingreso. El ingreso es mucho más alto si la madre tiene una educación mayor. Y de último, y es aquí donde voy a terminar, todos esos factores explican entonces donde yo empecé. O sea, que por qué es que hay poca confianza en las instituciones, a pesar de la confianza y el apoyo para la democracia. Es que esos factores, como la falta de respuesta de la policía, y podemos hablar de caminos o de salud pública, lo que sea, erosiona la confianza. Aquí tenemos 4 líneas. Apoyo al sistema, confianza en el sistema de justicia, confianza en la Policía Nacional, satisfacción con la democracia. Y los 4 muestran la misma tendencia. Si la policía llega rápido, la confianza anda por 65. Si la policía llega en 3 horas o más de 3 horas,
anda en 30, 35, 40. Hay una relación directa entre lo que recibe el ciudadano del Estado y su evaluación y confianza en las instituciones. Bueno, con esto termino y escuchamos los comentarios de mis compañeros. Thank you so much, Dr. Seligson. So we see that issues of security, of discrimination, of the transmission of intergenerational poverty still persist. Intergeneracional persiste en la percepción y la realidad de la vida diaria de las personas. Ahora, y eso afecta su visión acerca de la respuesta del gobierno y cómo se ofrecen los servicios que debería proveer. Ahora vamos a pasar a Mari Kuviņāmi, subsecretaria de la OCDE y anterior primer ministro de Finlandia. Pensamos en Finlandia como país que ha abordado muchos temas de inequidad. Es un ejemplo que tiene uno de los mejores resultados educativos del mundo. Por eso será muy interesante ver la visión de la señora Kiviniemi en cómo enfrentaron la buena gobernanza y cómo contribuye esta al crecimiento. Thank you, Mrs. Chair. Gracias, señora Presidente, señoras y señores. Es un placer estar aquí y compartir la visión de la OCDE sobre crecimiento inclusivo. Gracias por su interesante presentación al profesor. Lo felicito a él y a su equipo de la Universidad de Vanderbilt por haber producido y compartido esta información que es tan valiosa para todos nosotros. Realmente es una información muy, muy clave para todos en esta sala. Gracias nuevamente. En mi presentación fue bueno saber que también había buenas noticias, porque uno quiere escuchar buenas noticias que nos dicen que el apoyo a la democracia es alto y sostenible en las Américas. Pero cuando miramos las malas noticias, la satisfacción con la forma en que funciona la democracia y no es tan buena. Y eso es lo que querríamos cambiar. No nos gusta escuchar esto. Esta insatisfacción se ve en bajos niveles de desconfianza con los gobiernos, con los sistemas legislativos y la justicia. La confianza en los partidos políticos viene también luego de esto. Vemos las mismas cifras en Finlandia, muy parecidas a las que presentó el anterior orador. Pero estas cifras en Latinoamérica no difieren mucho de la del contexto de la OCDE. En primer lugar, la confianza en los gobiernos está bajando, la confianza media en los gobiernos nacionales en los países de la OCDE era del 43% en el 2015, por debajo de los niveles esperados, lo cual significa que la madurez de la población en los países de OCDE no confía en los gobiernos. En países como España, Portugal, mi país, Finlandia, ha caído en más de un 20%. Y por supuesto, estos son países, especialmente España y Portugal y parte de Finlandia, que han sido afectados por la crisis financiera. En segundo lugar, la confianza en las instituciones públicas clave es muy baja también. La confianza en el sistema judicial representa un 53%, mientras que la confianza en el legislativo está en el 50 o 30% en promedio. Estas cifras son bajas. Todas nuestras instituciones gozan de baja confianza, los partidos políticos, los medios, las empresas, los bancos. Así que tenemos que preguntarnos, ¿esto es sostenible? Y todos sabemos cuál es la respuesta. No, no lo es.
No olvidemos que la confianza pública es uno de los activos más preciados que puede tener un país. Es la piedra fundamental de la gobernanza, es lo que promueve el crecimiento económico y la prosperidad social. Si no confiamos en el gobierno, no hay política ni reforma que pueda ser lo suficientemente ambiciosa o efectiva para lograr sociedades más justas y equitativas. También hay costos económicos directos sociales. Los costos económicos incluyen falta de confianza, también aversión al riesgo. También los costos sociales incluyen disturbios sociales, poca productividad y alienación de algunos grupos sociales. Como podemos ver si miramos las políticas de desarrollo actuales, hoy más que nunca nuestros países deben aprovechar este activo nacional, porque los ciudadanos están dudando de la capacidad de los gobiernos por tomar buenas decisiones y cada vez más los grupos pueden sentirse desconectados, como los jóvenes, las minorías, los grupos transgénero. Por eso ha llegado el momento de fortalecer la confianza en las instituciones que pueden dar fortaleza a nuestra democracia. ¿Qué lleva a esta merma en la confianza en las instituciones públicas? Vimos en la presentación anterior que había algunos factores clave que pueden ser causa de esto, incluyendo la insatisfacción con los servicios, la percepción de la corrupción, que el 71% de los encuestados planteaban estos temas de justicia, y todos estos temas llaman nuestra atención al tema clave de esta conferencia, que es la gobernanza pública. La gobernanza pública es el fundamento para recuperar la confianza en las instituciones públicas. Cuando se diseñan políticas sin transparencia y sin consulta de los actores que no están bien informados, o cuando no se evalúan, estamos socavando la base de esa confianza. En los últimos años, la OCDE ha estado dedicando mucha atención al tema de la confianza. Sabemos que los gobiernos se preocupan por ella. Casi 3/4 de los gobiernos en los países de OCDE regulan indicadores de confianza y más de la mitad ya han pedido estudios al respecto. Los formuladores de políticas aún no reciben asesoramiento con respecto a cómo mantener o fortalecer la confianza. Para ello, OCDE ha creado un marco para recuperar la confianza en las instituciones públicas basado en valores que son los elementos que comportan la base de esta confianza, que es competencia y valores. Competencia significa que los gobiernos tienen eficiencia operativa, la capacidad de hacer cumplir sus mandatos. Un gobierno competente exhibe respuesta y provee servicios accesibles, eficientes, orientados al ciudadano. Por ejemplo, adoptar un enfoque moderno hacia ciertos servicios que ayudan a responder a las preocupaciones de los ciudadanos y atender los cuellos de botella. Los valores se refiere a las intenciones subyacentes que llevan a estas conductas y también actuar para minimizar la incertidumbre dada por el entorno sociopolítico y económico. Un gobierno que se basa en valores alinea sus instituciones en estándares de transparencia e integridad. También busca apertura y significado y compromiso con la sociedad y toma roles que son modelos para salvaguardar el interés público. México ha tenido éxito en traducir estos principios y valores de un gobierno abierto a través de una herramienta online de gobierno abierto.
a través de ella, la gente puede monitorear la implementación y contactar al oficial a cargo de un tema. Esto ha llevado a convertirlo en una herramienta única en este tipo de gobierno. Como pueden ver, estos puntos ciertamente nos llevan a los que planteó el profesor Seligson. Así que, ¿cómo puede la OCDE ayudar a los gobiernos a construir la confianza en las instituciones públicas? ¿Qué se requiere para hacer una reingeniería de las instituciones públicas y tener más confianza del público? Voy a compartir algunas herramientas de política en las que trabaja OCDE con sus países y me enfoco en 3 áreas, incluyendo acceso y calidad de los servicios públicos, fortalecimiento de la integridad y mejor comprensión de la confianza. Primero, cómo mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos. El acceso a los servicios es esencial para conectar gentes y personas a mejores oportunidades laborales, estándares de vida y vidas más ricas. Además, los servicios públicos de más calidad pueden llevar a tener usuarios más satisfechos en el tiempo si se asocian con confianza en los gobiernos. El poder combinado de la reglamentación, el gobierno digital e innovación del sector público puede darle a los servicios públicos el carácter de más accesibles que satisfagan mejor a los clientes. Además, la fuerza laboral también es importante para dar forma a mejores servicios y desempeño del gobierno. En la región estamos trabajando actualmente con Chile, México, Perú y República Dominicana sobre estos temas. Para Chile estamos realizando una revisión de la innovación del sector público. Segundo, integridad. La integridad es clave para restaurar la confianza. Hay un alto número de ciudadanos que creen que la corrupción en el gobierno es muy fuerte. Según algunos datos del 2015, 3/4 de la población de los Estados Unidos y el 90% de la población en Italia cree en esto. Según el informe de transparencia del Barómetro Europeo, casi el 50% de los encuestados dicen que sus partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos. En la OCDE ayudamos a los países a fortalecer estos procesos para que el conocimiento se convierta en lineamientos que les ayude a mejorar. Incluye compras públicas, que representa el 30% del presupuesto de los países de la OCDE. También tiene que ver con ayuda en cómo invertir en gasto público, y se puede estimar en dólares y en euros también. Nuestro trabajo con las instituciones de auditoría de la región es una de nuestras iniciativas insignes. La OCDE también apoya la Oficina del Auditor General de México para desarrollar una estrategia que evalúe las deficiencias y los controles sistémicos para combatir la corrupción. Les ayudamos a tener enfoques coherentes para controlar y gestionar el riesgo. Voy a concluir comentando la tercera área, comprender mejor lo que es la confianza. ¿Qué hemos hecho para entender mejor qué es la conducta y qué es lo que nos lleva a la confianza? Lo logramos combinando análisis específico en distintos contextos a nivel país y nuevos esfuerzos para medir la confianza. En educación tratamos de entender los mecanismos por los cuales la educación nos permite fomentar la confianza. Vemos la interacción entre la confianza y los sistemas educativos. En impuestos desarrollamos políticas de impuestos que generen una voluntad de
contribuir y que se considere lo fiscal como algo justo para todos. En el sector privado ponemos énfasis en cómo restaurar la confianza a través de mayor cumplimiento, estándares comerciales y mejores puestas en marcha. Lo que tiene que ver con gobernanza pública, trabajamos en estudios que nos permiten enriquecer nuestra experiencia en base al contexto histórico. Y por último, creemos que las medidas existentes de confianza pueden ayudarnos a generar información más útil para quienes elaboran políticas. Trabajando con las oficinas de estadísticas nacionales, podemos a través de la OCDE ayudar a los gobiernos a entender mejor los desempeños interinstitucionales y buscar formas de trabajar mejor. Así que, señoras y señores, en esta conferencia, si me preguntaran cuáles son las preguntas más claves en este siglo XXI, diría, cómo fortalecer instituciones para hacerlas valerosas y para que puedan responder a las expectativas de los ciudadanos. Y por último, cómo podemos mejorar la gobernanza y al mismo tiempo tener un crecimiento inclusivo. La OCDE está lista para trabajar con ustedes para atender estos retos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias por esa interesante discusión del trabajo sobre la confianza y lo que lo subyace. Agradecemos a la OCDE por su trabajo en el Foro Mundial sobre transparencia fiscal y otros temas para tratar de unir las comunidades y las experiencias a nivel bajo para saber cómo alcanzar avances en todos los países. Y ahora vamos a hablar de Kevin Casas Zamora, que es director y alto miembro del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell, miembro del Centro de Investigación Inter-American Dialogue y anterior presidente de Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Muchísimas gracias a los organizadores de esta conferencia, al Banco Mundial, al vicepresidente familiar, a mi buen amigo Luis Felipe López Calva, que debo decir que ayer disfruté muchísimo la presentación de Luis Felipe y tengo mucho interés en leer el producto del trabajo que están haciendo, que vaya, con algún conocimiento puedo decir que me pareció enormemente sofisticado el análisis. Si uno va a hablar del futuro de la gobernabilidad democrática en América Latina, yo creo que es ineludible referirse a la tarea de fortalecer el Estado de Derecho, que me parece que es la tarea pendiente más importante en la construcción de la democracia en América Latina. Si uno revisa lo que ha pasado en la región, lo que ha sucedido en la región en el pasado reciente, se encuentra que en lo que toca a la democracia, al ámbito electoral de la democracia, con altas y bajas, la región ha hecho un progreso considerable. El fraude electoral, que era moneda de curso común en la región, se ha convertido en una cosa realmente muy excepcional en América Latina. Con altas y bajas, los países han hecho grandes progresos en este aspecto. Cuando ustedes preguntan por las precondiciones sociales de la democracia, la región, pese a todo, se está moviendo en la dirección correcta. El avance que ha habido en materia de desarrollo humano en la región en las últimas 2 décadas es realmente impresionante. E incluso con la desaceleración económica, mucho de eso se va a preservar, o casi todo.
Pero no hay la misma certeza de que nos estemos moviendo en la dirección correcta cuando hablamos del Estado de Derecho. Y de hecho, muchos de los problemas centrales para el desarrollo de la región tienen que ver con el Estado de Derecho, con asegurar el imperio de la ley. La corrupción, la inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia, la certeza legal, la erosión de los frenos y contrapesos, todos son aspectos que caben debajo de esta sombrilla grande que es el concepto de Estado de Derecho. Por ahora, lo que quisiera hacer es enfocarme en uno de esos problemas que fue aludido en la presentación del profesor Seligson, que es la corrupción. Iba a hablar de la inseguridad ciudadana, pero en interés del tiempo no me va a dar oportunidad. Entonces, me voy a enfocar en la corrupción, que ofrece en la región una historia interesante, que es menos negativa de lo que pensamos, aunque en este momento lo parezca. Como se ha dicho aquí, a lo largo de estos 2 días, en los últimos 2 años hemos visto reacciones sin precedentes en América Latina contra la corrupción. Reacciones sociales por un lado, pero también reacciones institucionales. Y aquí basta mencionar el caso paradigmático, el de Guatemala, donde un movimiento social muy amplio terminó por exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, y no solo su renuncia, sino también su procesamiento. Pero hemos visto protestas sociales en Honduras, hemos visto lo que ha pasado en Chile, de lo cual aquí se ha hablado, lo que está pasando en Brasil. Realmente lo que estamos viendo es una cosa muy nueva. La pregunta interesante es la que planteaba ayer Michael Reed. Es si esto se debe a que ahora hay más corrupción que antes. Y cuando hacemos una revisión de los datos que existen sobre el comportamiento de la corrupción en América Latina, datos que son muy imperfectos, que tienen todo tipo de precariedades, que requieren todo tipo de salvedades, pero son los que hay. Cuando hacemos una revisión de esos datos, la respuesta corta es que no hay más corrupción que antes. Por lo menos no es eso lo que nos dicen las cifras en la gran mayoría de los países. Y les doy 2 o 3 datos nomás. Si ustedes toman las cifras de la POP, el 20% de la población en América Latina había pagado un soborno en el 2006, el 19% había pagado un soborno en el 2014 durante el último año. Prácticamente no ha cambiado. Si ustedes toman los datos del Latinobarómetro, en el año 2006, un 38% de la población de América Latina había tenido conocimiento directo de un acto de corrupción. En el año 2015, esa cifra había bajado al 27%. Si ustedes toman ya no las cifras de victimización, sino las de percepción de corrupción, y toman, por ejemplo, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, resulta que en la última década, el índice de percepción de corrupción ha mejorado en 13 de los 18 países de América Latina, y ha mejorado para la región como un todo. Entonces, no tenemos evidencia clara que nos diga que ha habido un empeoramiento dramático ni de la victimización por corrupción ni de la percepción de corrupción. ¿Qué ha cambiado entonces? Han cambiado, me parece, las actitudes sociales frente a la corrupción, y ha cambiado el contexto en el que tiene lugar la corrupción. En primer lugar, hay menor tolerancia social frente a la corrupción. Y les doy un dato tomado de la POP. En el año 2006, 1 de cada 4 personas en América Latina decía que un soborno se justificaba en algunas circunstancias. 1 de cada 4. 8 años después, en el 2014, esa cifra había bajado a 1 de cada 6. Un cambio realmente muy rápido. Ha cambiado la expansión brutal de la Internet y particularmente de las redes sociales en América Latina, algo a lo que se ha hecho mención aquí.
Esto es algo que tiene un impacto de muchas maneras en lo que está pasando. En primer lugar, con las redes sociales, la información sobre la corrupción circula muchísimo más rápido. Y hay la posibilidad de construir mucho más fácilmente una narrativa social del descontento que frecuentemente se articula alrededor de los casos de corrupción. Pero además las redes sociales reducen dramáticamente los costos para la acción colectiva, los costos para armar movimientos sociales alrededor del tema de corrupción. Y permiten además, como lo hemos visto en América Latina, que emerjan protestas sin líderes, que es una cosa que hubiera sido imposible antes. Y aquí yo quiero hacer énfasis en una cosa. Una de las explicaciones que uno oye en esto es que ahora la gente se entera más de la corrupción porque la prensa es más libre en América Latina. Ojo con esto, porque resulta que cuando ustedes revisan las cifras de libertad de prensa de América Latina durante la última década, lo que encuentran es un deterioro considerable. Entonces, lo que está pasando en materia de circulación de la información sobre la corrupción es debido específicamente a las redes sociales. Ha cambiado en América Latina, y aquí se ha hecho referencia a eso, que hay más clase media. Y esta es una historia más complicada. Porque sí es cierto que, por ejemplo, para decirles un dato, en Brasil, en la última década hay 9 millones más de contribuyentes impositivos. Pero no es tan claro eso que repetimos frecuentemente en América Latina, de que es la clase media la que paga los impuestos y la clase media la que usa los servicios públicos. La cosa es mucho más complicada que eso, y aquí se ha dicho eso. Lo que sí es cierto, y de eso tenemos mucha evidencia, es que los grupos de ingreso medio son mucho más activos políticamente, participan más electoralmente y participan más en protestas. Entonces, hoy tenemos una masa de gente mucho más enchufada en la discusión política que una década atrás. Ha cambiado en América Latina la desaceleración económica. La desaceleración económica no implica, y esto es clave, una desaceleración de las expectativas de bienestar. Cuando ustedes ven las cifras del Latinobarómetro del 2015, del porcentaje de gente en América Latina que está convencida de que su situación económica y la de su familia va a mejorar en el curso del próximo año, esa cifra es en el 2015 más alta que en el 2010. Esa brecha entre las expectativas de bienestar y la capacidad de las economías para satisfacer esas expectativas de bienestar está creciendo todos los días. Y resulta que aquí hay un dato que a mí me parece muy interesante, un dato que deriva de un trabajo realizado por unos colegas del profesor Seligson. El efecto político de la percepción de corrupción es dramáticamente distinto cuando la corrupción se da en una economía que camina bien que cuando la corrupción se da en una economía que camina mal. La percepción de corrupción puede ser exactamente la misma, pero el efecto político, el castigo que se deriva de esa percepción es dramáticamente diferente. Lo que estamos viendo en América Latina es que hay un enojo generalizado, debido a la desaceleración económica, un enojo generalizado respecto de quienes están en el poder, respecto de los incumbents. Y la corrupción está proveyendo una narrativa muy poderosa para canalizar y movilizar ese descontento. Finalmente, y en este factor yo quisiera insistir muchísimo, ha cambiado que en América Latina hay hoy mucho más transparencia. Cuando ustedes revisan los últimos 20 años en la región, una de las cosas notables que se encuentran, y esto se dice poco, es que se ha creado pacientemente un nuevo edificio normativo en la región tendiente a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Y eso va desde la ratificación por prácticamente todos los países de todas las convenciones internacionales que hay contra la corrupción,
pasa por la aprobación de leyes de modernización de las instituciones contraloras, exigencia de declaración de activo por parte de los funcionarios electos, leyes contra el lavado de dinero, leyes de regulación al financiamiento de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos tener una larga discusión sobre los problemas que hay de implementación de estas leyes, que son muchísimos. Pero yo no tengo ninguna duda de que esas leyes han generado muchísima información y sobre todo le han dado muchas facultades a ciudadanos, periodistas, fiscales y jueces para hacer preguntas y exigir cuentas. Entonces, lo que estamos viendo con los escándalos de corrupción reciente no es el fracaso de ese aparato normativo, sino su éxito. De alguna manera, estamos recogiendo la cosecha de escándalos que ese edificio normativo que la región ha creado tarde o temprano iba a generar. Ahora, hay una implicación clave en esto. Yo estoy seguro que si yo pregunto acá, todos estamos a favor de mayor transparencia. El tema es que la transparencia tiene un efecto saludable para los sistemas políticos en el largo plazo, pero en el corto plazo su efecto es demoledor. En el corto plazo, esa cosecha de escándalos debilita brutalmente la legitimidad de las instituciones democráticas. La creación de ese aparato normativo en favor de la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los aspectos más importantes y menos reconocidos, creo yo, de la consolidación democrática de América Latina. Los escándalos de corrupción muestran las grandes patologías que aún tienen nuestros sistemas políticos, pero también muestran que en algunos sentidos el Estado de Derecho y la democracia finalmente están echando raíces en la región. Y acabo con una reflexión que tiene que ver con la desigualdad. Hay una relación empírica demostrada por toda una corriente de literatura que ha salido en los últimos años entre la desigualdad económica por un lado y la corrupción por otra. Una relación que, dicho sea de paso, discurre fundamentalmente por la confianza, por el punto clave al que hacía referencia el profesor Seligson. No es casual, se me ocurre, que en todos los índices de transparencia e integridad que conocemos, los países nórdicos aparezcan de primeros. Yo sospecho que ahí la corrupción no es vista simplemente como un asalto al erario público, sino como una transgresión a un contrato social que tiene a todos los ciudadanos como iguales en sus derechos y en sus deberes. Los escándalos de corrupción que estamos viendo lo que hacen es reflejar de manera muy cruda los privilegios de los que están cundidas nuestras sociedades. Lo que hacen es confirmar una percepción de inequidad muy extendida, una percepción de que las instituciones están al servicio de un grupo muy pequeño en la sociedad. Y esto no me lo estoy inventando. Cuando ustedes toman los datos del Latinobarómetro, esa percepción de que el sistema político protege los intereses de un grupo muy chiquito de la sociedad la comparte arriba de 2/3 partes de la población de América Latina. Entonces, ponernos serios en América Latina en la tarea de construir sociedades más equitativas y más incluyentes es esencial para combatir la corrupción. Es esencial para apuntalar el Estado de Derecho y, en última cuenta, para darle a la democracia un futuro en la región que justifique todo lo que se ha luchado por ella. Muchas gracias. Thank you, Mr. Casas Zamora. I think the link between inequality and Que el vínculo entre calidad y corrupción y cómo establecer confianza en la sociedad es muy importante. Y usted destacó el rol tan importante de la transparencia de la información, rol que se ha jugado para cambiar la cultura de la impunidad y para tratar de tener nuevos estándares y parámetros para la sociedad.
Así que ahora vamos a invitar a Haroldo Cedrás, Ministerio y Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, TCU. Brasil ha planteado algo de excitación en estos temas recientemente y TCU ha marcado el camino. Buenos días a todos, estimadas autoridades presentes, apreciados representantes del Banco Mundial, señoras y señores colegas conferencistas. Para mí es un privilegio representar al Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil en esta conferencia cuya finalidad es apuntar caminos para que los países de América Latina y del Caribe puedan avanzar en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, principalmente del sector gubernamental, con miras a propiciar el crecimiento de las naciones de forma, entendemos, justa y sostenible. En esta oportunidad, no puedo dejar de expresar mi gran aprecio por Uruguay, un país que reconocemos como excelente vecino y amigo de los brasileños y que ha avanzado muchísimo en cuestiones relacionadas en la transparencia pública, uno de los temas centrales de este Congreso. A la vez, quiero agradecer a los organizadores del evento por el honor de esta invitación. Ha sido una conferencia, yo creo, muy exitosa, con conferencistas y panelistas del más alto nivel. Señoras y señores, ahora me gustaría pedirles permiso para continuar en mi portugués para que la presentación sea más fluida. No actual cenário de adversidades económicas. En el actual escenario de diversidades de América Latina, en que nuestros estados están vivenciando la caída de ritmo de crecimiento, los gobernantes se deparan con grandes desafíos típicos de naciones en desarrollo, con destaque para el mantenimiento del equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, la racionalización de los gastos públicos, así como también la priorización de las inversiones en sectores clave como la educación, infraestructura e innovación tecnológica. Muchos obstáculos al desarrollo nacional tienen origen en la ineficiencia de gestión, como ejemplo de la insuficiencia en el tratamiento de riesgos y en la gestión de proyectos que resultan en inadecuada ejecución de inversiones. Para superar ese conjunto de dificultades, creo que es importante que los países latinoamericanos inviertan en el mejoramiento de su gobernanza, buscando la conducción de políticas públicas eficaces y la rendición de servicios de interés de la población para promover el desarrollo económico social con más equidad, ecuanimidad. En ese contexto, el TCU, Tribunal de Cuentas, ha hecho muchos esfuerzos para mejorar los mecanismos de gobernanza en el ámbito de la Administración Pública Federal de Brasil y la mejoría de las acciones gubernamentales que buscan la atracción de inversiones, por ejemplo, como las desestatizaciones y regulación de servicios públicos para asegurar su transparencia y regularidad frente a todos los agentes involucrados. En el área de infraestructura, el TCU ha realizado en los últimos ejercicios auditorías relacionadas, considero que con temas importantes para el desarrollo de Brasil, ejemplo de la calidad de los servicios de telefonía, las tarifas de energía eléctrica y los peajes de las carreteras federales, la concesión de nuestros aeropuertos, puertos y ferrocarriles y la explotación más reciente por la iniciativa privada del petróleo en nuestro país y gas natural. Estas acciones
vienen llevando beneficios concretos a la sociedad con la reducción de tarifas y la mejora en la atención de los usuarios de los servicios brindados. Por el lado del inversor, entiendo que es un ambiente saludable para la realización de los negocios, demanda la existencia de instituciones regulatorias independientes dotadas de estructuras de gobernanza adecuadas para alcanzar sus fines y capaces de evitar interés del gobierno del turno que pueda afectar las inversiones contratadas eventualmente. También hay que destacar las acciones emprendidas por el TCU en el control de las finanzas públicas de nuestra responsabilidad en el área federal, porque proveen una perspectiva técnica independiente sobre la gestión de los recursos de la Unión, centralizada en la transparencia, en la regularidad y por encima de todo en la previsibilidad, aspectos que hacen a la confianza y aportan al crecimiento económico y el avance de nuestras instituciones democráticas. Es imperioso reconocer que esta actuación solamente es posible ante el amplio mandato que en Brasil tenemos para el TCU. Eso está en nuestra Constitución Federal y muestra un carácter abarcativo para la fiscalización de la gestión pública con variada gama de instrumentos de evaluación. Este modelo, yo diría también que es multifacético, ofrece un paradigma sobre el potencial y la relevancia del trabajo de fiscalización superiores, que en América Latina muchas se hacen en muchas de nuestras FS y justamente buscan garantizar la responsabilización democrática en la gestión de los recursos públicos. En el campo tecnológico, yo hoy quisiera decirles que pregono las innovaciones que están llegando como realmente son una revolución para el pensamiento de la humanidad. No puedo dejar de exponer mis convicciones porque es en lo que creo. Creo en el nuevo paradigma para la administración con el enfoque en el desarrollo de capacidades para alta tecnología, principalmente en el caso de la rendición de servicios, en el acceso a información de más calidad y un comportamiento dirigido a políticas públicas con coparticipación para hacer la actuación de esos gestores mucho más transparente y más eficaz. Entonces estamos hablando acá del nuevo concepto de gobernanza digital que trae también un pilar básico que no es el tema que teníamos en el pasado como gobiernos analógicos o gobiernos considerados electrónicos. En Brasil no lográbamos llegar a ese punto. Estamos entonces tratando de saltar del gobierno electrónico inicial para un gobierno digital definitivo. Es eso lo que buscamos. No solamente la coparticipación de la sociedad, pero aquellos que también trae la responsabilidad a todos, que es el compartir. Entonces el TCU, el Poder Federal de Brasil, a partir de estudios de 2015, instituyó la Política de Gobernanza Digital, nuestra PGD, que toma en consideración los siguientes principios: el enfoque en las necesidades de la sociedad, la apertura de datos y transparencia de datos, reparto de capacidad de servicio, simplicidad, la priorización de servicios que se han hecho disponibles en medios digitales, seguridad y privacidad por encima de todo lo que más queremos, que es el control social, la participación y control social, y también que el gobierno no sea más el que detiene cajas negras y empiecen a trabajar con plataformas abiertas de mucha información, porque sin eso no hay perspectiva de innovación. Con relación a la transparencia, creo que ese tema va más allá, mucho más allá de la mera publicidad de datos.
se debe entender como parte de la esencia de la gestión gubernamental, llevando a agentes y organismos a buscar cada vez más una amplia apertura para el ciudadano, a abrirse cada vez más al ciudadano. El concepto de la rendición de cuentas democrática, que presupone, en mi opinión, a este amplio acceso a datos e información del gobierno. Nosotros en el TCU trabajábamos prácticamente solamente con datos custodiados. Entonces, el objetivo es buscar, evidenciar sus elecciones, sus acciones frente a los ciudadanos y principalmente ante sus representantes. Esto es muy importante y permite un aprendizaje social constante, permanente. En ese sentido, el acceso a la información se ha vuelto un valor global, principalmente en un tiempo en que los estados nacionales enfrentan colapsos económicos. Muchas veces nacen de crisis de confianza. Y no es difícil recordar la reciente crisis del 2008 iniciada en Estados Unidos, y vemos que todos los estados nacionales hoy miran con una cierta desconfianza a los datos de las más famosas agencias calificadoras de riesgo. Cada vez más pasamos para la responsabilidad de los organismos de control externo, una parte de ese trabajo que estoy seguro que va a depender del uso de las nuevas herramientas, porque van a tener mucho más credibilidad y serán mucho más eficaces en ese servicio. Bueno, vamos a llegar a los resultados en una forma mucho más rápida y más barata con relación a los métodos utilizados anteriores en nuestras auditorías. En ese tiempo en que hoy vivimos, la credibilidad, por ejemplo, es algo que ya se habló mucho acá por los que me precedieron, es un bien fundamental, es una condición ineludible para la confianza de los mercados. La capacidad de atraer inversiones también está cada vez más aparejada a la decisión atada a la decisión de ofrecer números creíbles auditados, certificados, que espero que guíen la toma de decisiones por todos los agentes económicos. Por lo tanto, la transparencia se reviste ahora de un carácter mucho más abarcativo de lo que el asegurado por los principios constitucionales de la administración gubernamental en Brasil. Y me refiero a la prevalencia de los valores democráticos fundamentales y, por encima de todo, sus reflejos en el crecimiento económico de los países con efectos directos sobre la vida de nuestros ciudadanos o co-ciudadanos. Conscientes de los beneficios sociales y económicos de esa acción, fomentamos entonces este movimiento por medio de la publicación que aquí presento en esas diapositivas de los 5 motivos para la apertura de datos de la administración pública lanzado por el Tribunal TCU en el ámbito del foro de discusión que iniciamos el año pasado en esa perspectiva de tener un país 100% digital en Brasil. Más allá de eso, el TCU hizo 2 intervenciones importantes vinculadas al tema. La primera, en 3 importantes organismos brasileños que actúan en área de la educación, son fiscalizaciones. La segunda tiene que ver con la evaluación de la conformidad de la política con la ley de acceso a información y la situación de apertura de datos de esas organizaciones. Cada día más gobiernos se han dado cuenta de que las sociedades evolucionan y vienen aumentando su ritmo, cambiando la forma como personas y empresas se interrelacionan y producen bienes y servicios. No podemos quedar atrás. Nosotros del área de control externo tenemos la suerte de tener la compañía de varios ministros y contralor de varios tribunales de cuentas de varios países de nuestra América Latina, y sé que necesitamos mejorar cada vez más nuestras políticas públicas para el sector
al final vivimos en una era digital, ya no se admite que el Estado siga siendo, como se dijo antes, específicamente me refiero a Brasil, como dije antes, analógico, atado a papeles, con sellos. Y los cartorios culturalmente nos han dominado durante mucho tiempo con una burocracia muy fuerte que insiste en trabar y detener nuestro desarrollo. Necesitamos pensar entonces en el modo como podemos trillar el camino virtuoso con la consolidación de lo que llamo de gobiernos innovadores, abiertos a la sociedad, y para representar y ofrecer respuestas también ágiles a los cambios que vivenciamos, eliminando todas esas trabas burocráticas que considero disfuncionales y que limitan la competitividad del producto nacional y el crecimiento de Brasil y el bienestar de nuestro pueblo. En ese contexto, quiero decir que actualmente el tribunal está realizando una fiscalización para evaluar el uso de tecnologías digitales como parte de la estrategia de nuestra modernización gubernamental, y en ese trabajo pretende identificar criterios y recomendaciones para la implementación de servicios digitales de calidad para nuestra sociedad. Esa visión está alineada con los esfuerzos contemporáneos de diversos países, y aquí vemos varios ejemplos, sea en el ámbito de sus gobiernos o en la esfera de actuación de fiscalización superiores, como es el caso de TCU. Por ese motivo, la Organización de las Naciones Unidas ha buscado apoyo de entes de control para auxiliarla, ayudarnos en la consecución de objetivos que consideramos son puntos importantes para el desarrollo sostenible. De nuestra parte, estamos conscientes de que tenemos la misión de colaborar, aportar para mejorar la situación pública, acompañar las directivas propuestas por la ONU, y cabe también tener una visión prospectiva de carácter estratégico y que sea integrada a los planes y programas de políticas gubernamentales, y necesitamos pensar y actuar con celeridad ahora, por los efectos positivos de la actuación estatal sobre nuestra realidad económica y social requieren o ha requerido años o décadas de aprendizaje, de maduración y consolidación. Esas consideraciones nos llevan a reflexionar sobre el rol de de la gobernanza estatal y la cualificación de los procesos de gestión necesarios a la conversión de la elección de políticas democráticas para obtener resultados reales. Al incorporar esa idea, seremos capaces de elevar nuestro umbral de eficiencia en la gestión, valorando los recursos aportados por nuestros contribuyentes. El tribunal ha tratado de cumplir su parte, de hacer su parte, perfeccionando los procesos para innovar en la forma de ejercer la actividad de control. Y por ese motivo es que, por ejemplo, estamos ahora, ya está en funcionamiento nuestro laboratorio de innovación y capacitación, nuestro CoLab, el programa de capacitación y análisis de datos que se constituye en una serie de iniciativas nacionales que buscan atender todos los temas que están en deficiencia, y justamente nuestro laboratorio, que se inauguró en 2015, está a disposición de los varios socios de América Latina, y es un órgano, y a los órganos de control externo. Creo que nuestras acciones educativas no deben parar allí, debemos seguir trabajando, y el TCU está trabajando en nuestra universidad corporativa y la Escuela Superior de Control para ayudar a los servidores de los tribunales de las Cortes, y está también a disposición de nuestros socios de la región. El año pasado hicimos muchísimo, entrenamos 100.000 en concursos a distancia, y vamos a entrenar a 100.000 más. Estamos formando mucha gente, entregando edificios que van a albergar escuelas, y principalmente la integración entre laboratorios y bibliotecas por el contacto con especialistas, universidades y centros de investigación, que resulta en la elaboración de nuevo modelo de aprendizaje organizativo condicente con la capacidad de organización de los gestores públicos, que
que también son parte de nuestra sociedad. Nuestro tema es muy amplio, complejo. Sé que mi tiempo se ha agotado. Y si tú pudiera tener un minuto más de tolerancia, creo que a esta altura ya la glucosa cae mucho y eso ya hace con que nuestra intolerancia crezca. Pero quisiera decir ahora que el rol del TCU como órgano promotor de innovación, cito algunas iniciativas de control inteligente como auditorías en obras públicas, georreferenciación, aplicaciones para dispositivos móviles. Ya producimos 5 aplicaciones cívicos, auditorías predictivas y continuas, utilización de nuevos algoritmos para análisis semántica de textos. Y también usamos la minería de datos, entre otras tecnologías que están a nuestra disposición. También se encuentra en desarrollo un modelo de fiscalización continua en el caso de Brasil y estamos observando 55 millones de beneficios sociales y de diferencia de ingresos, en los programas Bolsa Familia, que usan técnicas de cruces y minería de datos. Por lo tanto, estamos en una etapa de difusión de las condiciones de Analytics para ejecutar ese trabajo. Entonces, no se debe restringir el trabajo al tema de control, se debe extender a todas las organizaciones gubernamentales y también a las empresas como en Brasil, tanto en Brasil como en América Latina. Y estoy seguro de que cuando esto ocurra, estos países van a vivir un nuevo ciclo de desarrollo económico. Creo firmemente, y lo repito, creo firmemente que no hay desarrollo sin cooperación y en los últimos años el TCU ha ampliado sus relaciones nacionales e internacionales con el objetivo de cada vez más estar más cualificado para dar cuenta de los desafíos crecientes que nos deparan. Entonces, durante los 3 años que el tribunal ha presidido las actividades de fiscalización de América Latina y Caribe y OLACEF, hicimos actividades de cooperación, tuvimos muchas actividades presentes en el control y en la fiscalización. Entonces, quisiera también resaltar la creación de capacidades dentro de ese comité, la ampliación de la actuación internacional, la mayor participación de la CFS. El TCU también es parte del sistema de auditoría financiera. El tribunal también. Quisiera decir que se eligió a partir de 2017 también estar en la presidencia. Toda la experiencia acumulada por el TCU, encargado de los ACEPs y con el apoyo de todos los colegas de América Latina, se puede compartir con las instituciones de control de toda la región a fin de que puedan utilizar toda su expertise y mejorar todas sus acciones, no solo del gobierno, pero también de toda la sociedad. Estamos ya terminando. Esto demuestra que la administración estatal puede progresar y los esfuerzos capaces de apalancar sus técnicas para justamente beneficios expresivos en la eficiencia y un mayor impacto en nuestra sociedad. Quisiera resaltar el rol relevante de las instituciones como el Banco Mundial, el BID, la agencia alemana, la GIZ, las Naciones Unidas, a través de programas como PNUD, y que ha apoyado diversos proyectos, porque siempre están muy preocupados con el aumento de la eficiencia, de la transparencia, de la eficacia de un gobierno abierto en los países de nuestra región. Quiero, por lo tanto, pedir disculpas por extenderme tanto, pero decir que estas palabras que transmito ahora surgen con toda la fuerza de mis convicciones que he desarrollado durante los últimos 9 años como ministro de nuestra casa, y con nuestro esfuerzo estamos tratando de colaborar para que nuestro país pueda estar en una condición de atender a las demandas emergentes de nuestra sociedad. Por lo tanto, no me quedan más palabras que agradecer a los presentes por la tolerancia que tuvieron conmigo. También justamente a Jorge Familiar, mis agradecimientos. Muchas gracias. Muito obrigada.
services importancia de contribute to the citizens' belief that their government is que muestra que el gobierno está trabajando para ello, y la información y la transparencia, y tratar de asistir a los loops de retroalimentación para que haya un mejor diálogo entre. Y para la última charla voy a hablar de Luis Alberto Porto, que es asesor principal de Estrategia y Desarrollo Organizacional de la Organización de Estados Americanos, OEA. Good morning. A los organizadores por permitirnos participar en este evento que nos involucra y nos importa a todos. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor ministro, estimado Danilo, por esta oportunidad. Yo imaginé que al hablar último todo lo que iba a decir ya había sido dicho, así que lo que intenté fue armar una presentación que diga lo mismo, pero de otra forma. Ese es un poco para que no se aburran, digamos. En primer lugar, me gustaría hablar de la democracia porque la gobernabilidad está directamente vinculado con la capacidad de provisión de servicios, de delivery de los gobiernos, y esto está muy vinculado con una de las dos legitimidades que tiene toda democracia. En primer lugar, toda democracia tiene una legitimidad de origen, y eso es que el gobierno sea electo en elecciones libres y transparentes. Y luego toda democracia tiene una legitimidad de ejercicio, y es que se haga por ese gobierno lo que la gente votó para que se haga, y en particular que garantice el acceso a los derechos humanos constitucionalmente por ese gobierno. Esa es la legitimidad de ejercicio. Y nosotros tenemos en el continente, como bien dijo Kevin, una cantidad de avances en materia de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, pero todavía también tenemos varios debes en esa materia. Y en particular en lo que tiene que ver con la legitimidad de ejercicio, que está directamente vinculado a la gobernabilidad, lo que voy a tratar de mostrar es que las democracias tienen intrínsecamente 4 problemas que evitan que sean perfectas. Siempre va a haber fallas en las democracias representativas, por lo menos y republicanas, tal cual las conocemos en el continente, y lo que se trata precisamente de ver cómo mejoramos y cómo fortalecemos la democracia frente a esas fallas. Y eso tiene que ver con lo que se podría denominar cuáles son los problemas de traslación. ¿Cómo se traslada un conjunto de principios y de valores, un conjunto de principios morales que la población vota en determinado momento a un conjunto de políticas, a un conjunto de reglas? ¿Cómo se hace ese traslado? Porque cuando la gente vota, vota pensando que esto es mejor que esto. Y si esto es mejor que esto, significa que esto está bien y esto está menos bien y esto está mal. Y eso es la moral. Decir que esto está bien y esto está mal es la moral. Entonces, cuando la gente vota, vota un conjunto de principios morales. ¿Y cómo se traslada un conjunto de principios morales de una mayoría a políticas concretas? El primer problema, estoy en el país de José Gervasio Artigas. No puedo evitar recordarlo. Él decía, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante su presencia soberana. Esa es la esencia del problema principal agente. La población delega la autoridad en un gobierno por 4 o 5 años. Pero esa autoridad es del pueblo. El pueblo es el principal, el gobernante es el agente. Y ahí tenemos los problemas del principal agente, que no siempre los objetivos de la gente coinciden con los objetivos del principal. Y por lo tanto siempre vamos a tener problemas en la democracia, siempre vamos a tener un problema de traslación, porque siempre va a haber descontento de parte de la población al menos con respecto a lo que eligió y a lo que se está implementando. Hay un segundo problema que también es intrínseco a la democracia, que su conocimiento se lo debemos a un premio Nobel de Economía, Arrow, que demostró que la regla de la mayoría es inestable cuando hablamos de bienes divisibles. Es decir, si tenemos que hacer una asignación de recursos entre 2 partes, el poder relativo de esas partes puede determinar que esa asignación sea 60-40 o 50-50 o 70-30, pero una vez que se define esa asignación es estable. Pero si somos 3,
ya pueden conformarse coaliciones para que el 60-40 inicial después se unen dos para que en regular el 60-40 sea 70-20-10. Pero al otro día se unen otros dos para que sea 60-20-20. Esto así de sencillo muestra que la regla de la mayoría es inestable cuando hablamos de bienes divisibles y cuando hacemos política estamos reasignando recursos, estamos hablando de bienes divisibles. Y esto es un problema intrínseco a la democracia. Siempre vamos a tener este problema. Que se agrega un elemento adicional y es cómo juegan esas coaliciones con respecto a quienes, a quienes lo votaron y a quienes están influyendo sobre esas coaliciones. Lo que nos lleva al tercer elemento. Los políticos no se guían por las preferencias de la gente. Los políticos se guían por las preferencias que expresa la gente. Cuanto más se exprese, más se preocupa el político. Si hay una movilización, si hay una manifestación sobre ese tema, todo el sistema político va a estar hablando y tratando de decidir ese tema durante meses. Y quizás no tiene nada que ver con lo que se votó. Pero los políticos reaccionan frente a las preferencias que se expresan. ¿Y cómo se expresan esas preferencias tradicionalmente en las democracias representativas y republicanas? En primer lugar, a través de los partidos políticos. En segundo lugar, a través de organismos de la sociedad y organizaciones de la sociedad civil como los gremios empresariales, de trabajadores u otras organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo nuevo? Lo que se ya señaló acá y recientemente Kevin con respecto a la corrupción. Estamos frente a una nueva ciudadanía. Aparece una nueva ciudadanía en el mundo, no solamente el tema de la clase media en el continente, hay una nueva ciudadanía que es una ciudadanía interconectada. Es una ciudadanía que tiene información en cascada, no solamente sobre la corrupción. Tiene información en cascada sobre todo lo que hace a la política pública. Y opina sobre todo. Antes opinaba en los gremios, antes opinaba en los partidos políticos, ahora opinan en las redes sociales. Y se movilizan, como bien decía Kevin, pero en algo que a mí me gusta llamar fuegos de artificio. ¿Por qué? Porque aparece un tema, tiene una visibilidad enorme como un fuego de artificio durante una semana, explota y desaparece, hasta que aparece otro. Son fuegos de artificio, con una diferencia. Los fuegos de artificio nos dejan en nuestra retina una idea de satisfacción. En las redes sociales, estos fuegos de artificio dejan en la ciudadanía interconectada una sensación de frustración, porque no fue resuelto el problema para el cual se movilizaron o hicieron una determinada campaña a través de las redes sociales e incluso en las calles. ¿Y por qué no fue resuelto? Por otro tema también vinculado a las fallas de la democracia, no quiero hablar de fallas, es características intrínsecas a la democracia. A diferencia de lo que mis colegas economistas creen, gobernar no es maximizar una función de bienestar. Gobernar es gestionar el poder relativo de los agentes. Cuando uno hace una política económica, lo que está gestionando es la economía política de esa política económica. Cuando uno hace una política educativa, lo que está gestionando es la economía política de esa política educativa. Y así sucesivamente. Lamentablemente, mis colegas economistas no tienen razón, no se maximiza una función de bienestar, se gerencia el poder. Y esta ciudadanía interconectada no tiene poder, no lo tiene poder de expresión, pero no tiene poder de cabildeo, no tiene poder de lobby, como sí tienen las organizaciones tradicionales de la democracia representativa y republicana. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema y es que en términos de tendencias e incertidumbres está en cuestión la institución democrática tradicional que tiene más de 200 años. Está en cuestión la capacidad de respuesta de nuestras democracias representativas y republicanas frente a una nueva ciudadanía que no se siente representada. Y hay un cuarto elemento que tiene que ver con estos problemas que siempre vamos a tener intrínsecos a la democracia. Y es que normalmente cuando uno vota a un gobierno, vota por un futuro, pensando que ese gobierno le va a dar lo que hasta ahora no tuvo. Pero para darle ese futuro resulta que el gobierno hereda instituciones del pasado.
instituciones económicas e instituciones políticas del pasado. Y ahí tenemos, sí, lo que mis colegas llaman path dependence. Efectivamente pasa en las instituciones. Y lo que tenemos hoy en todos los países es generaciones de instituciones que se solapan en el tiempo y que determinan nuestro acontecer futuro. Pero no tenemos las instituciones para enfrentar ese futuro. Cuando el futuro es idéntico al pasado, no hay problema. Pero no estamos en ese momento. Estamos viviendo un momento en el cual el futuro no tiene nada que ver con el pasado. Y voy a empezar, ya que este seminario era sobre gobernanza y desarrollo, hablando sobre desarrollo. El continente se desarrolló en los últimos años haciendo más cosas de las que venía haciendo y haciéndolas mejor. Y por eso cayó en la trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio es eso. Hicimos mejor y más de las mismas cosas que veníamos haciendo. ¿Cómo se sale de la trampa del ingreso medio? Diversificando, haciendo otras cosas, haciendo nuevas cosas. Así los países hoy se desarrollaron, diversificando su matriz productiva. Es necesario que las instituciones económicas, las reglas de juego de las cuales se hablaba ayer, innoven, busquen la diversificación productiva por motivos de desarrollo, pero también por motivos políticos. Porque cuando un país tiene un producto y vive de un producto, winner take all, y entonces ese país se radicaliza, es muy conflictivo, porque el que gana se queda con todo, porque hay una fuente de generación de riqueza. Cuando ese país tiene pocas alternativas en su matriz productiva, few take all. Ya no hay winner take all, pero hay pocos que se transforman en la oligarquía, que vía las relaciones de poder capturan y regulan al regulador en forma implícita. Si queremos una democracia que difunda en términos de difusión del poder y que evite la concentración del poder, entonces la diversificación productiva permite acuerdos entre diferentes actores sociales y económicos que no sean conflictivos, sino que no se radicalicen. Estando en Uruguay no puedo dejar de decirlo que no por casualidad quien está mejor enfrentando la nueva coyuntura es Uruguay, porque en estos últimos años tuvo una incipiente diversificación productiva, tanto en materia de nuevos productos industriales como en materia de servicios de exportación. No es casualidad que sea el que esté mejor, que el que está mejor parado que los que no lograron esa diversificación. Esa diversificación productiva implica también, en términos de desarrollo, enfrentar otro desafío que tiene el continente. Todo el continente se ha desarrollado, ha logrado sacar a la gente de la pobreza, ha logrado mejor distribución del ingreso, pero no ha logrado superar el problema de la movilidad social que hoy nos presentaban en el informe. Tenemos un tremendo problema de movilidad social que genera a la sociedad en compartimentos estancos, donde el 10% más pobre de la población tiene su propia cultura. A mí me gusta señalar un ejemplo, y era que cuando yo era chico, en un barrio humilde, soñábamos con ser doctor. Nuestros padres soñaban con que nosotros fuéramos doctores y nosotros soñábamos con ser doctor. Hace 20 años, en esos mismos barrios humildes, los niños soñaban con ser jugadores de fútbol. Hoy en día, en esos mismos barrios humildes, esos niños sueñan con ser narcotraficantes. Tenemos un grave problema cultural porque la sociedad se ha fragmentado en América Latina y la población más pobre se ha transformado en el ejército de reserva del narcotráfico. Y eso es porque no hemos logrado que el incremento de la riqueza, la reducción de la pobreza y la mejora de la distribución del ingreso se haya sido acompañado por políticas de movilidad social. Necesitamos, no solamente en materia de desarrollo, política de diversificación productiva, sino que necesitamos políticas de movilidad social. Esos son los desafíos para el desarrollo. No, hay muchos más, muchísimos más, pero no los voy a decir para aburrirlo, pero se los dejo. Eso que está allí es un ejercicio que hicimos en la OEA
entre un conjunto de expertos de toda América Latina, viendo cuáles eran los principales desafíos que teníamos en materia de desarrollo, cuál era la probabilidad de ocurrencia de esos fenómenos y cuál era el impacto, alto o bajo. Entonces, lo que tiene alta probabilidad y alto impacto, en la OEA vamos a tratar de priorizar en esas cosas, y lo que está en el medio coincide con que además tiene una alta varianza en las respuestas, es decir, lo que está en el medio son incertidumbres sobre las cuales estamos trabajando escenarios. Es un trabajo todavía no completo. Para el descanso y regocijo de ustedes no lo voy a presentar ahora, porque si no necesitaría 2 horas, pero lo más importante es un poco lo que venía señalando, la importancia de nuevas instituciones económicas, de nuevas instituciones sociales, diversificación productiva y movilidad social como ejes fundamentales. También hicimos el mismo ejercicio para la democracia, pero también lo hicimos para otros 2 elementos porque encontramos esto. Y ahora sí me adelanto, voy a pedir un minuto más. ¿Qué es lo que dicen esos gráficos? Que todo se relaciona con todo. Los puntitos que ustedes están ahí son países. Lo que hicimos fue 36 variables de democracia, desarrollo, derechos humanos y seguridad, las condensamos en 4, en base a esos 4 pilares que son los 4 pilares de actuación de la OEA. Democracia, desarrollo, seguridad y derechos humanos. ¿Y qué encontramos? Clusterizamos los países y nos encontramos que los clústeres son los mismos. Los que están allá arriba, acá arriba a la izquierda, esos 3 circulitos, son siempre los mismos en todas las variables. Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Son siempre los mismos, en materia de desarrollo, en materia de democracia, en materia de derechos humanos y en materia de seguridad. Y el que está allá abajo, último, es siempre el mismo en todas las variables, Haití. Y los que están en el medio, en 2 grupos diferenciados, uno por arriba de la media y otro por debajo de la media, también son siempre los mismos países. Esto demuestra lo que la OEA siempre ha defendido y es la interdependencia que existe entre desarrollo, derechos humanos, seguridad y democracia. Una interdependencia que vemos en la realidad cuando vemos, por ejemplo, en muchas partes de nuestro continente que hay barrios enteros de ciudades, o hay pueblos enteros, o hay regiones enteras donde el Estado no entra porque gobierna el narcotráfico. Eso es claro. La seguridad está directamente vinculada al acceso a derechos de la gente, la seguridad está directamente vinculada al desarrollo y la seguridad está directamente vinculada a la capacidad del Estado de ejercer el monopolio de la democracia en el territorio. Esos 4 elementos están vinculados y por lo tanto cuando hablamos en clave de democracia tenemos que hablar en clave de derechos humanos y cuando hablamos en clave de seguridad tenemos que hablar en clave de democracia y cuando hablamos en clave de desarrollo tenemos que hablar en clave de democracia, derechos humanos y de seguridad. Para ir terminando antes de que me pasen el papelito. Estamos en un cambio de época, tanto desde el punto de vista económico, donde los elementos que explicaron el desarrollo del continente hasta ahora no son los mismos que lo van a explicar en el futuro. Un ejemplo, hace 15 días estuve en China y el viceministro me explicó su nueva estrategia. La nueva estrategia de China difiere absolutamente de la que aplicaron en los últimos 15 años. Es otro país y va a ser otro país. Están promoviendo la internacionalización de sus empresas, de que las empresas chinas salgan a producir afuera de China, ya no en China, por lo tanto no son ellos los que van a demandar las materias primas, porque las van a producir en otros países y ellos sí van a promover los servicios para la nueva clase media que desarrollaron. Cambió el patrón de desarrollo de China y nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Tenemos que darnos cuenta que cambió el mundo. Tenemos que buscar otras formas. Tenemos que innovar en materia de instituciones económicas. Pero también, como se señalaba hoy, en materia de instituciones políticas. Lo peor que podemos hacer es considerar la democracia como si fuera McDonald's, pensando que es una franquicia occidental para que los países la reproduzcan. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque ahí estamos congelando una institución o un conjunto de instituciones que están en cuestión por esta nueva época de la ciudadanía interconectada. Es cierto, el tener una franquicia me reduce la incertidumbre de alternativas no conocidas. Es cierto, no es lo mismo un empresario emprendedor que alguien que gerencia una franquicia. Desde la franquicia tiene todo resuelto. Claro, si uno quiere copiar una franquicia, tiene una cantidad de cosas resueltas. Pero si esa franquicia tiene problemas,
vamos a tener problemas. Y los problemas ya los describí. Por lo tanto, nos tenemos que permitir pensar en innovar, desde el punto de vista de instituciones políticas también. Recién mi colega brasilero ponía un ejemplo. También lo dijo Kevin, también lo dijo Mari, cuyo apellido voy a evitar pronunciar para no pasar vergüenza. La importancia de que la nueva apertura a los gobiernos, que los gobiernos abiertos no sean solamente top-down, no sea solamente mostrar información, sino que sean bottom-up, que le den participación a la población y a esa ciudadanía interconectada en el diseño y en la implementación de políticas públicas. Es la forma de que esa ciudadanía, que hoy se frustra porque no se siente representada, se empiece a sentir escuchada y representada porque participa en el diseño y la implementación de políticas públicas. Está claro, pero no solo el gobierno. Porque acá lo que está en cuestión son también los partidos políticos, que son la base de la democracia. Los partidos políticos también se tienen que abrir. Es también la sociedad civil, los organismos, los gremios empresariales, los gremios de trabajadores, se tienen que abrirse a la participación de la gente en el diseño y la implementación de su accionar, pero es también otras organizaciones que influyen mucho, porque hay que respetar la libertad de expresión, pero también hay que respetar la libertad y el acceso a la información pública de los ciudadanos, y esto es también los medios de comunicación. Tienen que abrirse a ver cómo toman las decisiones, de poner este título y no otro. Tienen que abrirse porque tienen que darle la capacidad a la gente de opinar al respecto. Porque también los medios de comunicación y la prensa son un pilar fundamental para la democracia. Y hoy, igual que los partidos políticos e igual que los gremios, están perdiendo credibilidad. Y ayer lo decía el ministro Antori con absoluta claridad, me voy a permitir repetirlo, agregándole algún condimento, también las empresas privadas. Las empresas privadas tienen que tener cuentas claras. ¿Por qué? Porque no hay corruptos sin corruptores. No existen corruptos sin corruptores. Y entonces vayan a la fuente. ¿Dónde está la plata que los corrompe? En esa fuente hay que hacer transparencia, en esa fuente hay que hacer cuentas claras, porque ahí están quienes pagan a los corruptos. Muchas gracias. So thank you, Luis Portorizo. Gracias, Luis Porto. La nueva ciudadanía global, las viejas instituciones, la importancia de la innovación y creatividad en el sector público, así como en el privado, ver cómo seguimos avanzando y resolvemos estos problemas, los temas de justicia, impunidad, control, fiscalización, monitoreo, todas las cosas que tenemos que enfrentar a medida que avanzamos. Vamos a tomar 3 preguntas nada más. Señor, ¿alguna otra pregunta por otro lado? Una pregunta entonces. Y luego seguimos a la siguiente sesión. Recién, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo se toman las decisiones? Creo que toda esta reunión de estos 2 días gira a través de cuentas claras y de rendición de cuentas. En rendición de cuentas, en inglés, la expresión clara es accountability. Y esto tiene que ver con los números. ¿Cómo se toman las decisiones en las empresas privadas? ¿Cómo se toman las decisiones en todas las organizaciones? Partiendo, por lo menos, de un balance y de un estado de resultados o de ingresos y gastos que muestra cómo varía el patrimonio de un balance a otro. ¿Por qué los gobiernos no tienen un balance sintético y un estado de resultados que implique la diferencia entre un ejercicio y otro? ¿Cómo se pasó de un estado patrimonial a otro estado patrimonial en el cual esté todos los ingresos y los gastos? Por ejemplo, las amortizaciones del deterioro de las obras de infraestructura, de las calles, de los caminos, etc.
Bueno, creo que es una pregunta muy interesante. De control superiores de América Latina, y aquí estoy con esta responsabilidad de la representación. Diría que esta preocupación es una preocupación permanente, que en el pasado el juego de control externo trabajaba apenas con métodos que se resolvían auditorías de conformidad, de legalidad y de desempeño. Nosotros entendemos que para la respuesta que tenemos que dar a nuestras sociedades hasta ahora, teníamos que avanzar un poco más. Por eso buscamos también aprender alguna cosa, y estamos haciéndolo en Brasil, hacer auditorías financieras, ¿no? Y eso tenemos como modelo ejemplos de la frase de construir, establecer un conjunto de problemas con la colaboración y la CDE, porque estamos haciendo una revisión por partes para que podamos saber exactamente qué estamos haciendo y qué estaría a la altura de nuevos conocimientos generados por todos los órganos de controles del mundo, y también porque estamos haciendo esa permanente revisión por pares, por las acciones del CTU. Entonces quiero registrar aquí el aprendizaje que hicimos porque consideramos que es la grande guardiana de la economía, y entonces diría que la ONU está más preocupada hoy, donde podemos incluir, podemos tener una crisis en el sector público-privado, y si por casualidad tiene que ver con el sector público, estamos implicados ahora, porque estamos intentando cambiar ese concepto y las formas de acción. ¿Para qué? Para que utilicemos para estos resultados que esperamos las llamadas auditorías predictivas o auditorías continuas, que no eran utilizadas por nadie, por ningún órgano de control del mundo. Entonces estamos decidiendo eso en la planificación estratégica, y estamos comenzando con los ejemplos de casa. Entonces estamos haciendo eso antes y ahora en Brasil, y queremos pasar nuestras experiencias para nuestros colegas internacionales, porque espero que realmente tenemos que acompañar día a día. Tenemos llamados también que estamos construyendo con base en el conocimiento del pasado, pero los conocimientos nuevos que estamos recibiendo para el uso, diría que son tan rápidas, sorprendentes, que lo que estamos haciendo hoy, no sé si con las modificaciones de la prensa va a suceder el uso más extensivo de las tecnologías en el área, diría, de la realidad virtual o llamada realidad mixta, que comparamos lo virtual con lo presencial y lo efectivo. Y eso también, como dicen en Barcelona recientemente, se habló de eso, y no sé si va a dejar que la prensa deje participar eso como historia del pasado el próximo año. Muchas gracias. Thank you so much. Eso es algo muy importante, que los gobiernos puedan dar ese tipo de información es fundamental para que los aspectos fiscales de casa queden en orden y que queden bien controladas y se faciliten los procesos. Pero en lo que tiene que ver con el desempeño del gobierno, también es importante ver otros resultados de las políticas. Y eso es lo que hemos intentado ayudar a hacer en la OCDE a través de nuestra iniciativa Mejor Vida. Vamos más allá del PIB y medimos el bienestar general de un país con varios indicadores. Y de esa manera podemos dar información también a los gobiernos acerca de si han tenido éxito en su tarea. Entonces, lo que se necesita es todo eso que el señor acaba de mencionar, y además lo que tenemos que hacer es tener un buen panorama, una imagen de cómo las políticas se están implementando y cómo afectan al común de los ciudadanos. Con esto quiero agradecer a los miembros del panel por las perspectivas que compartieron, y vamos a pasar ahora a la ceremonia de clausura.